China tiene un problema de cáncer. No estoy hablando del Partido Comunista Chino. Bienvenidos a China Uncensored. Soy Chris Chappell. Saben, el Partido Comunista Chino es como un cáncer, siempre creciendo en poder, extendiéndose lentamente a todos los aspectos de la vida de los chinos. Pero ¿saben qué es peor que el cáncer del comunismo? Cáncer real. Y China está llena de eso. Eatside Global informó recientemente que los nuevos casos de cáncer aumentaron a casi 5.2 millones en 2024. Ahora, al principio podrías pensar que no es extraño. China es un país grande, muy poblado y envejecido. Pero es más que solo eso. Después de todo, estamos hablando de un país que es tristemente célebre por verse así gran parte del año. Me dan ganas de toser solo de verlo. Esto sucedió por la obsesión del Partido Comunista Chino con la industrialización y ser el centro de manufactura del mundo, sin importar los costos. Y resulta que respirar veneno no es bueno para ti. ¿Quién lo hubiera pensado? Aunque China declaró la guerra a la contaminación hace más de una década y al Partido Comunista Chino le encanta presumir de cómo ha mejorado la calidad del aire desde la década de 2010, China sigue siendo uno de los países con más contaminación del aire en el planeta. De hecho, la calidad del aire en las regiones sur y oeste de China en realidad está empeorando. Gracias a la expansión de la manufactura en esas zonas, toda esa contaminación del aire aumenta las probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón, especialmente adenocarcinoma pulmonar, que es una forma científica de decir "uy". Así que no es sorpresa que el cáncer de pulmón sea el cáncer con mayor incidencia y mortalidad en China. Incluso las personas que nunca han fumado no están a salvo del cáncer de pulmón. Están recibiendo humo de segunda mano de pie y boca las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hay tanto cáncer de pulmón en China. ¿Cuánto cáncer de pulmón hay? La revista Lancet dice que los hombres y mujeres chinos representan más del 68% y 70%, respectivamente, de los casos globales de adenocarcinoma en 2022. No es exactamente un remate gracioso para esa introducción, pero es preciso. Pero no es solo el aire lo que es tóxico, también es la tierra, y más importante aún, el agua. Definitivamente ese no es el color que se supone debe tener un río. Y no ha producido ni un solo superhéroe. Los cómics no me prepararon para el peligro real de los desechos tóxicos. Esto ha llevado al surgimiento de las llamadas aldeas del cáncer, que recibieron mucha atención internacional en los años 2000 y principios de la década de 2010. Sí, las cosas se han puesto tan mal que existe un término para describir a aldeas enteras, especialmente en zonas rurales, que padecen cáncer gracias a la negligencia intencional del PCCH. No puedo decir si eso es mejor o peor que las aldeas del SIDA en China, pero esa es una historia para otro episodio. No es coincidencia que en 2013 The Guardian informara que las tasas de mortalidad por cáncer en China habían aumentado un 80% en las 3 décadas anteriores. Y el problema no ha mejorado. Las complicaciones de salud relacionadas con la industria siguen siendo un riesgo muy real en China. Como uno de muchos ejemplos, solo el año pasado, más de 200 niños fueron hospitalizados con intoxicación grave por plomo. Los medios chinos culparon a los alimentos contaminados con plomo. Y los medios occidentales aceptaron esa explicación. Pero había pruebas que sugerían que, en realidad, el agua contaminada de una estación estatal de transferencia de plomo y zinc, ubicada justo al lado de la escuela, podría haber sido la culpable. Por supuesto, probablemente nunca lo sabremos con certeza porque el PCCH hizo lo que siempre hace. Ocultó los datos, intimidó a las personas que intentaron dar información y barrió todo bajo la alfombra. Y ese es el problema más grande cuando se trata del cáncer en China. Cero transparencia. De hecho, en China es difícil incluso saber quién tiene cáncer. Verás, la ley china exige que los profesionales médicos digan la verdad, pero también agrega que deben evitar causar un impacto social adverso. O, dicho de otra manera, evitar las consecuencias adversas de decir la verdad. Pero bueno, lo que la gente no sabe no les hace daño. A menos, claro, que sea cáncer o SIDA. Eso importa mucho porque, en la práctica, los médicos chinos están recurriendo a algo llamado consentimiento familiar para informar al paciente. En otras palabras, la mayoría de los médicos eligen informar primero a las familias, no a los pacientes. En cambio, dejan en manos de las familias la responsabilidad de informar a los pacientes.
Y muchas veces, las familias chinas eligen ocultar los diagnósticos de cáncer a los pacientes solo para evitarles angustia emocional. Es como la fiesta sorpresa más oscura del mundo, y la fiesta es el Partido Comunista Chino. Un estudio de psicooncología de 2017 dijo que solo entre el 12 y el 42% de los pacientes con cáncer fueron informados completamente, ya sea por sus médicos o por sus familiares en China. Incluso los investigadores del cáncer tienen problemas para acceder a los datos sobre el cáncer. Eso se debe a que el registro de cáncer de China tiene problemas evidentes, como información faltante en tarjetas de reporte en papel, digitalización y estandarización inadecuadas en la notificación de casos, seguimiento y estado de supervivencia incompletos, falta de vinculación con otras fuentes de datos de atención médica y ausencia de instrucciones explícitas sobre el acceso a los datos para usuarios externos. Porque si no puede probar de manera concluyente la causa del cáncer, el PCC siempre puede decir, bueno, ¿has considerado que hacer demasiadas preguntas es lo que causa el cáncer? ¿Alguna vez pensaste en eso? Así que tienes una situación donde los pacientes no saben que tienen cáncer y los investigadores no saben quién tiene cáncer. Esa es una excelente receta para menos tratamiento y más muertes. Y no es sorprendente que los datos estén ocultos. En 2016, el líder chino Xi Jinping anunció su iniciativa China Saludable 2030. Y en 2023, los funcionarios anunciaron que China tiene como objetivo aumentar la tasa general de supervivencia a 5 años para el cáncer a más del 46.6% para 2030 y mejorar la detección. Con la presión desde arriba para obtener resultados, ¿no sería tentador simplemente, manipular los datos para que China se vea bien? Digo solo porque eso es lo que hicieron los funcionarios chinos cuando inflaron las cifras del PIB, redujeron las cifras de desempleo juvenil y borraron el número de muertes por COVID. Que lo hayan hecho para verse bien no significa que, cuando los medios estatales chinos hablan de una disminución en los tipos de cáncer más comunes, esté ocurriendo lo mismo. Te hace pensar. Ahora, para ser justos, China no es el único lugar donde el cáncer va en aumento. Todo el mundo está viendo un aumento en los nuevos casos de cáncer gracias a una mayor esperanza de vida, estilos de vida sedentarios poco saludables y una mejor detección. Pero el Partido Comunista Chino está dificultando que su propia gente reciba un mejor tratamiento. Prioriza el prestigio y el poder sobre soluciones genuinas para la salud. De hecho, utiliza la biotecnología y la biología como armas en su estrategia nacional de fusión militar-civil. Voy a poner esta imagen aquí, sin ninguna razón en particular. Y eso hace que sea más difícil para Estados Unidos y otros países justificar la colaboración médica con China. No es de extrañar que Estados Unidos le haya negado a los científicos chinos el acceso al banco de datos de investigación sobre el cáncer más grande del mundo, apenas el año pasado. Así que, en el fondo, aunque el cáncer es un problema serio en China, el verdadero problema es el cáncer social que está detrás de todo, el Partido Comunista Chino. Una vez más, soy Chris Chappell. Gracias por ver China Uncensored.